sector farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Acá nuevamente con ustedes, con todas las opciones para escucharnos, para leernos. Así que en el detalle del video tendrán todo lo que necesitan saber sobre nosotros. Siguiendo con este ciclo de entrevistas virtuales, contamos con la presencia del sociólogo Cristian Taborda, quien amablemente tomó su tiempo para responder nuestras preguntas. Así que, Cristian, es un gusto para nosotros contar con tu presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes en este encuentro a la distancia, así que muy agradecido. Vayamos entonces lo que nos llevó hasta vos, ¿no? El globalismo financiero, eso que venimos machacando hace tiempo, casi podemos considerar una crónica de una muerte anunciada. Y con eso te pregunto, ¿hizo eclosión el sistema financiero a partir del COVID-19? Podemos decir que estamos ante el ocaso de la globalización y el fin del liberalismo como ideología única dominante. Con esto me refiero al derrumbe de sus tres principales pilares. La idea de un mercado único global desregulado, ¿no es cierto?, a través de una cadena de valor internacional, transnacionalizada y desterritorializada, donde el imperialismo norteamericano ha dejado de tener su especificidad hace un tiempo, abriendo paso al imperio internacional del dinero, de una oligarquía financiera apátrida sin ningún asiento nacional. Por eso lo de transnacionalizada. Luego, la libertad en el movimiento de flujos, esto es, la libre circulación de bienes, personas e información. Y el otro ideario socavado sería el ideal cosmopolita liberal de un mundo sin fronteras, la idea de ciudadanos del mundo en una sociedad global. Eso claramente ha llegado a un fin. Lo podemos ver hoy plasmado en los estados que cierran sus fronteras, que administran el comercio, regulan la circulación de las personas, de los bienes y de la información. Es un tiro directo al corazón de la teoría neoliberal institucional de las relaciones internacionales, bien plasmada por Robert Keohane y Joseph Nye en su libro Poder e Interdependencia, donde allí describen cómo a través de los organismos internacionales y de la cooperación, a través de redes de interdependencia económica, se puede coordinar la política global. Bien, ese mundo claramente ha finalizado. A partir de un proceso que comienza con los atentados a las Torres Gemelas, la crisis financiera del 2008 y con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Me refiero a estos puntos porque marcan una ruptura con el proceso de globalización. Los atentados a las Torres Gemelas decretaron nuevamente el poder del Estado sobre las libertades individuales. Recordemos el Acta Patriótica de los Estados Unidos. La crisis financiera mostró el descontento de la población hacia las élites financieras, donde quedaron descubiertas las miserias del sistema financiero parasitario. Y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es consecuencia de todo ello, iniciando un proceso de desmantelación de estos organismos internacionales, tales como el GATT, que luego fue la Organización Mundial del Comercio, desmantelada por Donald Trump, la OCDE, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, a quienes se les asignan personas de países intranscendentes, de poca influencia geopolítica, al contrario de lo que sucedía anteriormente, donde eran presididos por
personas de origen norteamericano o francés en su mayoría. Ese mundo de los organismos multilaterales hoy claramente ha finalizado. Vayamos un poco a Estados Unidos, otro jugador polémico en este juego de ajedrez mundial. ¿Es Trump el principal perjudicado por la pandemia? ¿Esta crisis pone en riesgo su reelección? Bien, si es Trump uno de los principales perjudicados por la pandemia y si está en riesgo su reelección, es una pregunta que podríamos hacernos cuando finalice la campaña o las elecciones presidenciales que tienen lugar en noviembre en los Estados Unidos. Pero a priori podríamos pensar de que sí, claramente es uno de los principales perjudicados, teniendo en cuenta la dimensión del impacto del coronavirus en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Con más de 60.000 infectados, 30 millones de desempleados, son un claro obstáculo para la reelección de Donald Trump en los próximos meses. Con el índice del desempleo disparándose, hay algunos pronósticos que indican que va a aumentar hasta 2 dígitos. Últimamente Fox News, una cadena aliada a Donald Trump, ha difundido encuestas donde se lo posiciona por debajo del 50% al presidente norteamericano, por debajo de Joe Biden, el candidato demócrata. Pero hay que tener en cuenta también la capacidad de Donald Trump para superar las adversidades. Cuenta de ello es cómo ha logrado sortear el impeachment, el juicio político iniciado por el ala demócrata encabezada por Nancy Pelosi. Y además también hay que ver cómo reaccionan los demócratas ante la crisis del coronavirus, que por ahora se mantienen al margen. Claramente que la baja de la candidatura de Bernie Sanders, que era el rival predilecto de Donald Trump, también ha influido a la imagen de Trump, que se ha quedado sin el enemigo perfecto, por así decirlo. Hay que ver también cómo resuelve y sortea Joe Biden las acusaciones sobre abuso sexual que lleva en su contra. Y así también hay que comprender la sociedad estadounidense, que en momentos de crisis como la actual que se vive, o en momentos de guerra, suelen columnarse y cerrar filas detrás del presidente de turno. Y la oposición, en caso de ser detractora, es muy cuestionada y hostigada por la opinión pública. Así como también habría que entender la visión que tienen en la realidad los pueblos frente a los medios de comunicaciones. Estos medios de comunicaciones que en la actualidad actúan como representantes de esta oligarquía financiera y de las élites, atacando a cualquiera que intente representar los intereses nacionales o tenga una visión nacionalista. El caso de ello es lo que ocurrió en la elección pasada con Donald Trump, donde todas las encuestas lo daban como perdedor y terminó resultando electo. O lo que ha pasado con la campaña del Brexit, sin ir más lejos. O aquí en Sudamérica tenemos el caso de Bolsonaro, que pese a todos los pronósticos resultó electo. Es para prestar atención al rol de los medios de comunicación hoy alejados totalmente de la realidad que vive la mayoría de la población. En Occidente se ha notado una falta de coordinación entre las naciones. ¿Marchamos hacia una ruptura de la Unión Europea? La falta de coordinación de políticas entre las naciones, en primer lugar, podríamos decir que se debe a lo que veníamos mencionando del descreimiento del multilateralismo y los organismos que representan en teoría esos intereses nacionales, cuando no es así, ya que anteponen los intereses económicos y financieros de esos organismos, como es el caso de la Unión Europea, ante el interés nacional y político de los estados que integran esos organismos. Eso por un lado. Por el otro tenemos la inexperiencia ante tamaña crisis que ha generado el coronavirus desde lo económico y desde lo sanitario. No hay experiencia en lo sanitario para afrontar una crisis de tamaño impacto. Y en cuanto a si asistimos a la ruptura o nos encontramos pronto a la ruptura de la Unión Europea, claramente hoy está mucho más cerca que ayer, ¿no es cierto? El Brexit marca un antes y un después, ha sido todo un síntoma la salida de Gran Bretaña. Así como el cuestionamiento de muchos países o de
gran parte de la población de países que integran la Unión Europea, como es el caso de Italia, Francia o España. Recordemos la crisis actual en la que se encuentran los países de la zona euro como España, Italia y Grecia, que tienen deudas públicas por arriba del 100% de su Producto Bruto Interno. A lo que la Unión Europea le responde como solución con el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, esto es fondos económicos de rescate permanente, más endeudamiento para poder solventar esas deudas. El caso de Grecia quizá es el más ejemplar, por así decirlo, en donde se ha endeudado con este instrumento que acciona como si fuese un FMI europeo a más de 70 años, donde la Unión Europea interviene en los estados y las soberanías diseñando programas económicos y sociales de austeridad fuertemente cuestionados por los países de la Unión Europea. Y a partir de ello surgen expresiones nacionalistas y euroscépticas, como se lo denominan en esa región, tales como son Vox en España, la Liga del Norte de Matteo Salvini en Italia, o Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia. Estos dos últimos casos son relevantes, ya que Francia e Italia son quienes sostienen la Unión Europea detrás de Alemania y quienes mayores fondos aportan al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Un ascenso de estos líderes autodefinidos como euroscépticos y que mantienen fuertemente la posición de romper con la Unión Europea claramente marcaría el fin de la Unión Europea como la conocemos, o al menos un cambio totalmente sustancial con una composición totalmente nueva donde las soberanías tengan un mayor rol. Y también no quisiera dejar de olvidar la influencia china a través de la ruta de la seda y la influencia rusa en Europa a través de distintos mecanismos como el abastecimiento de energía. Eso pone duramente en jaque a la Unión Europea. Está bueno reconocer cada tanto lo que estamos haciendo, porque mientras las sociedades de Occidente se debate entre las libertades individuales y la respuesta comunitaria, en Asia Oriental la idea comunitaria está por encima de los valores individuales. ¿Existe una ventaja determinante cuando se llega a una situación límite? Esta es una pregunta interesante. Yo diría que más hacer preponderancia sobre las ideas comunitarias toma más fuerza el rol del colectivismo y el totalitarismo estatal. Esto es, en donde el control social y el panóptico digital quizás sean determinantes para combatir la pandemia en este momento en una sociedad como lo es la China, pero no para las sociedades occidentales, donde claramente las libertades individuales tienen un arraigo en esas sociedades. Más bien parecería una lucha ideológica entre las dos grandes potencias que representan esas ideologías globalistas como lo son el liberalismo y el comunismo, representados por China y por Estados Unidos, que un debate entre libertades individuales e ideas comunitarias. Parece más la disyuntiva y la pelea por el poder de la unidad del mundo, como definía Carl Schmitt, en donde se pone la fe en el progreso y la técnica por un lado y el credo en el materialismo histórico por el otro. Con esto quiero decir la idea del hombre lobo del hombre con el liberalismo y el autoritarismo estatal aboliendo cualquier tipo de libertad individual por el lado del comunismo chino. No creo que ninguna de esas dos opciones sea determinante para Occidente. Más bien creería que, como decía el autor recién mencionado, debería volverse a una concepción cristiana de la historia y no materialista como son estas dos ideologías, en donde se ponga en armonía tanto los intereses y libertades individuales como las ideas y valores comunitarios. Volver a poner en vigencia los ideales trascendentes más que materiales. Y esto se puede lograr solo a través del orden ante la anarquía liberal y de la organización frente al totalitarismo estatal. Solo con una comunidad organizada en donde se realicen tanto el individuo como la comunidad o la sociedad
pueden proyectarse diseños de sociedad que sean viables a lo largo del tiempo. Trump tiene diferencias con organizaciones internacionales y ahora le toca a la OMS, clave para la ideología de género, haya entrado en las legislaciones de los estados en Occidente. ¿Hay algo anterior a la cuestión del virus que haya precipitado el bloqueo de fondos hacia la OMS? Si hay alguna cuestión anterior al coronavirus que haya precipitado el recorte de fondos por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia la Organización Mundial de la Salud, es justamente este enfrentamiento con los organismos internacionales que representan al capitalismo transnacional de una élite financiera, una oligarquía patria, con intereses económicos que trascienden a las naciones y las fronteras. Así como la globalización económica tenía como ideal un mercado único, global, desregulado, como mencionábamos anteriormente, su degeneración en el globalismo político tiene como ideal un gobierno único mundial. Esto es la gobernanza global a través de la centralización del poder en manos de un organismo supranacional que toma las decisiones mediante tecnócratas, socavando cualquier tipo de soberanía y voluntad popular, totalmente alejada de ella. Expresión de ello es lo que a principios de mes, en uno de los grandes think tanks del Estado profundo, como es la revista Foreign Policy, donde el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, Richard Haass, expresaba la necesidad de crear una gobernanza global en materia de salud pública. O las declaraciones del ex ministro británico Gordon Brown, que se mostraba a favor de una medida excepcional de crear una gobernanza global para combatir el coronavirus. Bien, ¿cómo es que se sostiene esta idea? Mediante la ideología. Para ello, la oligarquía apátrida financiera cuenta con 4 patas fundamentales. Una en la que son los grandes bancos, la otra son los organismos internacionales que mencionábamos, como la ONU, el FMI, el Banco Mundial, la Unión Europea, todos los organismos multilaterales. La otra son las organizaciones no gubernamentales, como pueden ser la Open Society Foundation de George Soros, Planned Parenthood, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, que funcionan como unidades políticas sin asentamiento territorial, como bien describe el politólogo Marcelo Bullo. Y la otra pata fundamental son los medios de comunicación. Es importante aclarar la relación intrínseca que hay entre estas 4 patas, donde los grandes bancos son quienes financian a esas organizaciones no gubernamentales, por lo general dirigidas por grandes multimillonarios que dicen ser filántropos, como mencionábamos recién, George Soros o Bill Gates. Esas ONGs toman las agendas globalistas que proponen los organismos internacionales que responden a esos grandes bancos, como son la OMC o la ONU, o el FMI, el Banco Mundial. Y esas agendas globalistas que toman las ONG son difundidas a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, tenemos la oligarquía apátrida que mediante la ideología globalista, donde cuenta con el ala izquierda y el ala derecha, por un lado promueve la teología del mercado, ¿cierto? Donde se generan las reformas económicas de libre mercado, y por el otro lado la ideología de género, donde mediante el progresismo cultural se hace la revolución cultural en sentido gramsciano, ¿no? Como una revolución pasiva en manos de las élites para consolidar su hegemonía. Así podemos ver cómo desde el globalismo se intenta generar mediante la ideología una sociedad de individuos afín que lo único que genera es la destrucción de vínculos. Voy a tener que poner un fondo silvestre porque las cotorras que tenemos dando vuelta por la terraza hoy no nos dejan grabar tranquilos, así que este sonido es natural, el de fondo es natural, no es puesto en postproducción. Así que Cristian, sigamos con las preguntas. Vimos en Michigan, Minnesota y otros estados en Estados Unidos protestas de hombres armados con fusiles automáticos en contra de las medidas de restricciones de autoridades demócratas, acciones que fueron alentadas por Trump. ¿Está latente la posibilidad de una guerra civil como largamente se anticipó? Los episodios que vimos en estados como Michigan o Minnesota son una expresión de la fractura que hay en el interior de los Estados Unidos. Esto quiere decir
un quiebre dentro de la élite estadounidense que se expresa claramente en el pueblo. Pudimos ver cómo personas fuertes armadas asistieron al ayuntamiento a pedir que se levanten las restricciones que habían puesto los alcaldes demócratas. Al interior de los Estados Unidos podemos ver un ala que representa el globalismo financiero y el otra ala, la republicana, con dos vertientes, la cual una mantiene una estrategia agresiva hacia el exterior de los Estados Unidos con la idea de seguir manteniéndose el Medio Oriente y América Latina, y el otro ala que es partidaria más de un repliegue de los Estados Unidos, concentrándose directamente al interior de la nación para volver a reindustrializar zonas que fueron dejadas de lado y marginadas durante la gestión Obama, que es la que representa el ala que apoya a Trump. La hipótesis hacia una guerra civil es válida como cualquier otra, pero lo veremos luego de las elecciones, donde también es interesante la posición que juega el establishment financiero dentro de Estados Unidos. Volviendo a este think tank que mencionaba, Foreign Policy, podemos ver un artículo donde el afamado académico Stephen Walt deja entrever implícitamente un posible conflicto y enfrentamiento de ganar Trump las elecciones, hasta donde en ese mismo artículo se lo amenaza de perseguirlo políticamente, ¿no es cierto? Está todo por verse en los Estados Unidos, pero se están jugando cosas muy fuertes y la elección sin duda va a ser decisiva. Esta pregunta ya se la hicimos a diferentes personas, quizás como muchos buscando una respuesta que de alguna manera nos pueda tranquilizar a todos, ¿no? ¿Cómo ves el mundo post pandemia? ¿Quién gana y quién pierde en tu opinión? El mundo post pandemia habla en múltiples escenarios, ¿verdad? Donde podemos ver distintos desenlaces, pero más que certezas uno lo que tiene es preguntas. En lo personal avisoro 3 posibles escenarios donde podemos ver un mundo en donde China logre consolidarse y tener un régimen internacional afín que pareciera que es lo que busca. Podemos imaginar otro escenario con un Estados Unidos volviendo a tomar la ofensiva, ¿no es cierto?, armando organismos internacionales en un nuevo orden que le sea beneficioso. Como así también podemos ver, y creo que es el escenario más probable, de un mundo multipolar con eje tanto como en Estados Unidos, en Rusia y en China. Pero cabe preguntarse ante este escenario si a lo que muchos por ahí avisoran que es la hegemonía en China, ¿no? ¿Está dispuesta China a hacerse cargo de la economía internacional? ¿Quiere China hacer hegemonía? ¿Cuenta con los instrumentos necesarios para hacer hegemonía? Recordemos que el régimen internacional que instala en Estados Unidos luego de Bretton Woods contaba con la hegemonía en el sentido gramsciano, con los 2 elementos claves, que son por un lado el consenso de los estados más débiles que facilitan la cooperación y a los que no se le impone el otro elemento clave de la hegemonía, que es la coerción, la fuerza militar. Estados Unidos lo logró mediante la OTAN. Hoy queda, y dejo la pregunta para pensar, si China cuenta con el consenso y la coerción. Y por otro lado, ¿quién gana y quién pierde? Es una pregunta interesante porque nos hace pensar de que estamos ganadores y perdedores ahí en una guerra. Y me viene a la mente una frase de Maquiavelo del arte de la guerra que decía que la guerra hace a los ladrones y la paz los ahorca. Bien, veremos quiénes son los ahorcados luego de que termine esta tercera guerra mundial, como le define el Papa Francisco, que es en partes, ¿no es cierto? Que ya no son guerras donde se hace ocupaciones de territorio, sino que asistimos a guerras híbridas o de cuarta generación,
como le describe William Lind, ¿no es cierto?, donde las movilizaciones ocurren por otros lados, donde tienen gran influencia los medios de comunicación, las redes sociales, y se hacen en territorios ajenos a las grandes potencias. Podemos ver escenarios como Siria, Hong Kong con las movilizaciones del año pasado. Se arman una especie de guerras moleculares, ¿no es cierto?, como podemos ver en distintos países. El escenario está totalmente abierto todavía. El virus recién se empieza a sentirse en nuestra región. Ecuador ha sufrido una catástrofe. Brasil tiene muchas posibilidades de lo mismo por las políticas de Bolsonaro, y la Argentina oscila con una política errática que formalmente es de una cuarentena dura, pero en la práctica todo es una ficción. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Algunos países de Latinoamérica han tomado medidas irresponsables ante el avance del coronavirus. Muestra de ello es los recién mencionados casos de Ecuador o de Brasil, que podríamos decir que prácticamente no ha tomado medidas para contrarrestar el COVID-19. Argentina en un primer momento osó en subestimar la llegada del virus, pero luego con el apoyo de la oposición y con un gran consenso social logró poner en práctica medidas prudentes que hoy le permiten tener una tasa de mortalidad relativamente baja a comparación del resto del mundo. Bien, ahora hay una diferencia sustancial entre Argentina y el resto de los países, que es que en medio de la pandemia hace frente a lo que es su peor crisis económica, política y social de la historia, donde todos los índices se disparan, ya sean tanto de inflación, pobreza y desempleo, con el agravante de que, como decíamos, cuando transcurra la guerra, esta que estamos viviendo, los ahorcados sean los globalistas y el futuro pertenezca a las naciones. Argentina hoy tiene un gobierno que es progresista en lo cultural y liberal en lo económico, que representa ese globalismo financiero y la defensa de los organismos internacionales. Muestra de ello es cómo se ha dejado librado al libre mercado la asignación de recursos en lugar de planificar la producción orientada a las necesidades de su pueblo, ya sea alimentos, energía o recursos sanitarios. Por otro lado, esto queda plasmado en un documento del Partido Justicialista, donde abiertamente llama a adherir a la gobernanza global y a la defensa de los organismos multilaterales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud, o a sostener la economía financiera internacional, contradiciendo su tradición histórica de defensa del interés nacional. En términos políticos y económicos podemos decir que el gobierno de Alberto Fernández está terminado. Ante ello es una necesidad construir una alternativa nacional y patriótica que ponga primero a la Argentina y la defensa del interés nacional por encima de los intereses de organismos internacionales como el FMI, por citar un caso. Donde en base a un proyecto nacional y un plan estratégico de defensa se pueda proyectar a Argentina geopolíticamente. Y también pensando en un futuro que pueda haber un rebrote del COVID-19 o la emergencia de una nueva pandemia al corto plazo, también es una necesidad generar una reserva para tanto las fuerzas militares como unas fuerzas de defensa civil y fuerzas sanitarias que puedan contribuir a la comunidad en caso de ser necesarias, donde tanto hombres y mujeres que habitan el suelo argentino se unan a reconstruir además la nación argentina. Porque no cabe ninguna duda que cuando pase el coronavirus, los pueblos nuevamente con mucha más fuerza reclamarán justicia, libertad y soberanía. Todos los argentinos debemos contribuir a eso. Así que, sin más que decirles, les agradezco mucho la oportunidad de dejarme haber expresado y les mando un gran saludo. Un lujo, Cristian. Muchísimas gracias y esperamos contar con tu presencia en otras oportunidades. Así que desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Indudablemente muy interesante todo lo que comentó Cristian
muchas de las cosas venimos trabajando en Humo y Espejos desde hace varios años, no solo desde ahora, así que vamos a arrancar por Trump, ¿no? Yo creo que Trump es un personaje sumamente polémico desde un principio y desconcertante hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? Yo creo que lo que va a pasar alrededor de Trump va a ser una de las cuestiones claves para ver cuál va a ser el mundo en el futuro. O sea, tal vez en este momento no terminamos de ver cuál es la razón de este tema de la pandemia. El virus, por lo que hemos visto, es altamente improbable que sea una mutación natural. O sea, más se va sabiendo, más se ve que alguien lo creó. Lo que no se sabe, lo que no podemos saber por cierto es quién lo cree y para qué. Pero sí sabemos que no parecería provenir de la naturaleza. Entonces, a partir de eso, llegar a la conclusión de que esto es una forma de incidir dentro de las elecciones de Estados Unidos, donde claramente iba a ganar Trump, y hoy se empieza a abrir una incógnita. Eso es uno de los temas que yo creo que llevan a pensar que tal vez haya un movimiento interno en Estados Unidos que apunte a eso. Una de las preguntas sobre el tema de los grupos armados, como el de Minnesota o el de Michigan, muestra que a veces nos parece que por nosotros vemos muchas series y muchas películas norteamericanas, entendemos cómo piensa el estadounidense. Y la verdad que no, tienen sus particularidades. A veces uno los ve como hacen yo no digo una veneración, porque no hace una veneración de las armas, pero como las armas son parte de su cotidianidad. O sea, como nosotros, no sé, tenemos un auto, Yo creo que es más bien parte de su lejano oriente, o sea, lejano oeste, el bello oeste que decimos nosotros, porque aquel entonces era natural que vos andaras por ahí, andaras armado, o sea, y no por ende tendrías que ser un bandido. Es que, por eso te digo que es muy rara la forma de pensar. Ellos tienen como un derecho constitucional portar armas. Y hay lugares en Estados Unidos donde todo el mundo va con las armas. A él le parece que está mal. Y lo que sí a veces también te hace preguntarte es cuánto esto aumenta la tasa de mortalidad por asesinatos. Porque la verdad los índices de mortalidad por ahí no son más altos precisamente donde van armados que donde no están armados. Las matanzas, cuando te aparecen estos loquitos armados, a veces son gente que está relacionada con este tipo de tenencia de armas, otras veces no. No hay una línea clara, pero sí lo que hay es una naturalidad. O sea, es natural tener un fusil automático en su casa, cosa que si uno pregunta en los países latinoamericanos, en general, salvo que alguien que esté en alguna cuestión un poco dudosa, pertenezca a las Fuerzas Armadas, no tiene contacto con ese tipo de armas. Creo que la particularidad es el tipo de armas, porque un arma chica en algunos países, yo arriesgaría decir que hay estados de Brasil, por ejemplo, que vos lo conoces y sabés que es casi natural, es el uso de un arma. Tener un revólver en la casa no es una cosa tan loca. Por algo tienen a Bolsonaro de presidente. Exacto, pero eso la gente no se da cuenta. Pero tal vez en la Argentina tal vez eso no sea tan así. Exacto. O sea, creo que hay particularidades regionales que inciden en eso. Pero de todas formas, sí, lo que vos decís es cierto. Una cosa es tener un arma de puño, otra cosa es tener 10 fusiles de asalto, que es lo que suelen tener los norteamericanos. Y orgullosos de tener. Orgullosos. ¿Y a quién se le ocurre ver una manifestación política donde vos salís con un fusil? Imaginate en cualquier capital latinoamericana 200 tipos armados con fusiles tomando o entrando en un palacio de gobierno. O sea, es una cosa que está fuera de nuestra concepción. Sin embargo, allá pasa y es natural, es normal. No todos los norteamericanos están a favor, pero tampoco es algo tan extraño. Es algo que pasa. Entonces, a partir de que eso pasa, uno puede ver que las posibilidades de que terminen por dirimir unas diferencias internas a los tiros es muy concreta. Yo creo que no podemos descartar que si Trump pierde o gana las elecciones, después de las elecciones podamos ir a un aceleramiento de este proceso. Si pierde, porque sus partidarios difícilmente acepten una derrota,
habida en cuenta de la posición que han tomado los medios de comunicación y todo el tipo de presiones del Deep State en contra de Trump. Y si Trump gana, hay que ver si no son los mismos que soltaron el virus, porque acá no tenemos buenos y malos. Sí, sí. Todos juegan fuerte. Lo que pasa es que unos juegan de una manera y otros juegan de otra, pero la verdad, el tema es pesado por ambos lados. Y lo que creo que está en juego es que si Trump es reelecto, este proceso de desmantelamiento del Estado global se termina. Se profundiza. Se terminan las chances de que esto pueda ser ya revertido. Ya aparte ya vemos que el comercio internacional se ha caído muchísimo, entonces las posibilidades de que realmente esto se pueda retomar son complicadas, pero todavía existe esa reacción. Y si Trump gana, ya te diría que esto es casi lapidario. En el caso de que pierda, podías vivir una vuelta al pasado y eso incrementaría las posibilidades de una guerra contra China y contra Rusia. Porque más allá de que muchos lo están discutiendo, yo creo que hay una especie de entendimiento entre Trump, Rusia, sobre todo Putin, y China. Pero esto no es lo mismo si el candidato que gana es Biden, porque podrías estar tranquilamente con una actitud de vuelta a el hegemonismo norteamericano, que en realidad lo que esconde es un hegemonismo de un patrón globalista financiero que usa a Estados Unidos como gendarme y que en cierta medida, y esto lo empezamos a ver con el tema del virus, coquetea con la caída. Coquetea con la caída del sistema. O sea, porque paradójicamente, y esto todavía no lo sabemos bien, pero las burbujas financieras y toda la estructura financiera que está funcionando, hoy está en una situación de bastante endeblez. Todos se venían pronosticando que esto es insostenible en el tiempo. Y no sabemos, pero tal vez para la misma gente que hizo ese sistema, hoy esté pensando en que lo mejor es detonarlo y una vez que lo detenes, reconstruirlo en base a algo diferente a lo que conocemos. No pensemos ni en el globalismo financiero ni en el capitalismo productivista que sigan ellos. Yo me inclino más a pensar una especie de neofeudalismo. Pero eso se daría en el caso de que Bolsonaro, lo tengo en la mente, en el caso de que Trump perdiera las elecciones. Si retoma el poder el sector que tenía el poder hasta la llegada de Trump. Claro, pero en el caso de que gane las elecciones de Estados Unidos, o sea, convendría al mundo en el sentido que tendríamos cierta paz por el multilateralismo que se crea entre estos tres países que mencionamos. Pero para el otro lado también sería bastante complejo el tema para el resto de los países. Es que yo creo que nosotros tenemos un problema que es la distorsión de nuestros analistas y de nuestros medios de comunicación. Los medios de comunicación están jugando abiertamente para un sector. Se vio antes de la elección de Trump, cuando todos estaban de parte de Hillary, se vio durante los 3 años y monedas de la presidencia de Trump. Lo que nuestros medios nos meten a tomar partido dentro de la interna de Estados Unidos. Claro. Entonces todos son demócratas. Y tal vez a nosotros como nación no nos conviene que los demócratas sean los que estén en el poder. Hay antecedentes históricos que muestran que los demócratas son los que más invasiones han hecho a otros países, los que han hecho más bombardeos, los que más han intervenido y han derrocado gobiernos en América Latina. Entonces, ¿cuál es la razón de ser que nosotros apoyemos a los demócratas? O sea, ¿nos van a dar algo mejor que a los republicanos? La visión que tiene el demócrata y el republicano, ambos son muy liberales en lo interno. O sea, matices hay, pero no es tampoco que estamos hablando, no es Mao el que va a tomar el poder en Estados Unidos. Sí. Entonces, no se entiende bien por qué nosotros nos tenemos que alinear desde una posición. Este es un problema de ellos, pero el problema es que como se resuelva ello, va a tener repercusiones de alcance mundial. Y ahí sí, a nosotros por ahí nos conviene más que siga Trump a que entre un gobierno demócrata, porque Trump, en su medida, no va a ir a una confrontación militar con China, no va a ir a una confrontación militar con Rusia. De hecho, ya vemos que pasaron más de 3 años de gobierno y no fue una confrontación militar abierta con nadie. Sí. Solo fue el caso del general Soleimani de Irán, que nunca quedó claro qué fue lo que pasó, porque hay algunas versiones dando vuelta que en realidad fue un intento de
desatar una guerra entre Estados Unidos e Irán que pueda tener alcance mundial. Y que Trump lo terminó abortando seguramente un acuerdo con la dirigencia iraní en, bueno, los límites son esto no los pasamos. Entonces, ustedes mataron eso, nosotros hacemos el ataque a la base en venganza norteamericana y ahí dejamos la cosa. Y de hecho no pasó más nada. Bueno, de hecho el SARS-CoV-2 vino a poner un manto de silencio o de tranquilidad en todos los conflictos mundiales, dejando nada más esta cosa que es común a todo, que es salir de esta pandemia. Por eso, a eso voy con el tema de Trump y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, cómo es este juego y cómo podemos imaginar una salida de todo esto. Trump tiene problemas con la Organización Mundial de la Salud porque la Organización Mundial de la Salud ha sido uno de los pilares de lo que es la ideología de género. O sea, básicamente es uno de los... Volvemos siempre a lo mismo. Porque el problema acá es una disputa de modelos. O sea, Trump no es Trump. Trump es un sector y se enfrenta con otro sector. El otro sector jugó la carta de la ideología de géneros porque es la forma de diferenciarse y mostrarse progresista sin darte un centavo. O sea, vos sos revolucionaria porque tenés cientos de géneros diferentes. Claro. Eso sí, no tocas la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, esa es un poco la diferenciación, ese juego por izquierda, que en realidad es una falsa izquierda o en realidad nunca existió la izquierda y la derecha como la entendemos. Claro. Es un concepto un poco caprichoso que viene de la época de la Revolución Francesa, pero tal vez no quiere decir lo que se interpreta en general, porque hay muchos sectores que toman bueno mi sector, malo el otro, y a veces no es tan así. Aparte, tan valeroso, no encuentro la palabra correcta. Valorable. No sé si es lo que quiero decir. O sea, aparte tan loable el trabajo de estos movimientos de género que hoy, en plena pandemia, no los ves colaborando con nada. No lo ves colaborando con nada y no tienen ningún objeto. O sea, las pocas cosas que uno ha visto, que han anunciado, que han dicho, básicamente es más de lo mismo. Lo que pasa es que en términos normales, con una economía funcionando, era como que bueno, todo el mundo está un poco más dispuesto a discutir estas cuestiones de si el cupo laboral, que el techo de cristal. Cuando vos llegas a un punto como el que estamos ahora, cuando te vienen a hablar de algunos derechos que están reclamando, parece una broma de mal gusto. O sea, realmente se está derrumbando todo y vos te estás preocupando por, no sé, el color del lápiz de labio que tenés puesto. O sea, ese es el problema que está habiendo acá. Hasta ni siquiera ya entrando ahora a discutir la esencia de eso, que es mucho más complicada. Por lo menos es extemporánea la discusión. Y me quedé pensando una cosa sobre el tema de Soleimani. Vos fíjate que timing hubo los acontecimientos, porque después que fue el ataque y que Estados Unidos no entra en la guerra con Irán, claro, al poco tiempo aparece el tema del COVID. Claro. Entonces, obviamente, hay gente que viene y te reclama, me ha pasado. Y bueno, vos qué pruebas tenés. Esto no va a existir un documento escrito, y menos lo voy a tener yo. O sea, esto no... Si un día se filtra una documentación de esto, va a ser dentro de 100 años. Claro. O sea, esto uno llega a conclusiones a partir de indicios que va conectando, y esos indicios te hacen pensar que tal vez viene por este lado. Cuando tenés 1, 2, 3, 4, 10 indicios en el mismo lado, entonces es altamente probable que venga por ese lado. Entonces creo que el análisis viene por ese lado. Entonces cuando ves que probablemente no es natural, que cae después del tema de Soleimani, que hay una disputa de dos sistemas, que Trump se encaminaba a la reelección sin obstáculos, que si Trump ganaba probablemente se cristalizaba el modelo de destrucción del globalismo. Que se intenta culpar a China, cuando hoy se ha hablado mucho que hubo casos anterior a este foco que surgió en China. Bueno, eso es uno de los... Hay una campaña mundial Ese es uno de los temas por los cuales cuando yo empezó, yo me voy a escribir una nota ahí en Humo y Espejos en el blog, hablaba sobre esto precisamente, y lo primero que decía es: no nos metamos a discutir quién soltó el virus. Acá lo sumo vamos a decir si es natural o no, pero nunca vamos a saber por qué, porque van a operar de todas las inteligencias, y esta gente es muy profesional, tiene alcance a recursos ilimitados. Entonces cada uno va a construir una historia medianamente verídica, y cada uno va a tener sus medios para que la propaguen. Entonces
esto se enrarece y después yo le creo a quien quiero creerle, porque en realidad no tengo elementos como para saber si Estados Unidos, si China, si Rusia, Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si en realidad lo hizo Putin para que China y Rusia entren en conflicto y de esa manera se destruyan y qué sé yo? Teorías podemos tirar todas, entonces por ahí la más lógica es ver quién gana, quién pierde y analizarlo claramente. Y ahí volvemos a lo que alguna vez hablamos. Putin venía bien, no tenía ningún problema con Rusia, resurgía, no necesitaba hacer esto. China estaba copando las estructuras comerciales del mundo, las estructuras financieras, y necesitaba tiempo para que sus fuerzas armadas sobrepasen a una de las de Estados Unidos. No necesitaba acelerar esto. Y encima había puesto en marcha la ruta de la seda. Y Estados Unidos, ahí es donde viene el problema. Porque es Estados Unidos, no lo podemos analizar como un todo, lo tenemos que subdividir, esto ya lo dijimos muchas veces. Trump por un lado y por otro, a Trump le convenía seguir como venía, ganaba las elecciones caminando, su modelo se instalaba, había dinamitado todos los TLC. ¿Para qué lo iba a hacer? El único que ganaba era el sector que él estaba acorralando. Entonces ahí es donde viene la sospecha de que esto tiene que venir del lado del Deep State. Tienen los medios, tienen los canales de difusión después para canalizar lo que está pasando a su favor, porque hoy fíjate que lo que hizo Trump no es muy distinto a lo que hizo otros presidentes, no sé, el primer ministro de Suecia. O sea, la política de Suecia es peor que la de Estados Unidos. Sin embargo, a Suecia te lo están mostrando como un ejemplo de lo que nosotros tenemos que tener. Y a Estados Unidos te lo muestran como ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Y la verdad que tampoco se tiene en cuenta otra cosa. O sea, si bien Trump comete errores y subestima el tema, las decisiones, ¿en manos de quién están? Porque donde tienen la mayor cantidad de muertes es en Nueva York. Y en Nueva York, ¿quién gobierna? Los demócratas. Y son los que están más golpeados. Claro, pero hicieron una cuarentena. La hicieron a medias. O sea, el problema es, vos le reclamás a Trump las medidas que toman los demócratas. Y algo parecido pasa en Brasil. Las responsabilidades son de las ciudades, de los municipios, no del presidente. O sea, el presidente habla, tira lineamientos generales, pero la decisión la toma un intendente. Lo cual en algún momento pone también en dudas todo el sistema en el cual estamos parados. Es algo muy gracioso y con esto ya tratamos de cerrar. Justamente hoy a la mañana, mientras hacía los quehaceres de casa, escuchaba una radio de mi ciudad, la que he escuchado siempre. Hoy la tecnología es maravillosa. Y había una publicidad, porque allá sí hay mucha publicidad, cosa que no lo veo tanto en la Argentina, local, ¿no? Acá tenemos solo publicidad de género en el medio. No, si alguien ve propagandas que le expliquen cómo cuidarse, cómo prevenirse, dónde estar, dónde no estar, que me avise, porque yo no las veo. Bueno, alguna privada puede ser que haya. Les comento también que nosotros fuimos aprobados, yo tengo el certificado del 2020 como medio de comunicación que debería recibir pautas oficiales. Podrán ver que nosotros no hemos recibido pautas oficiales. Ni las vamos a recibir probablemente. Pero sí las están dando, pero a sus amigos, como todos los gobiernos, lamentablemente. Las veces que hemos tenido publicidad oficial fue justamente porque llegamos, presentamos la carpeta y fuimos seleccionados, no porque algún amigo se nos haya dado. Porque hubo, todavía en ese momento, era como, bueno, te daban unas monedas, porque los que tenían la pauta grande sí siempre fueron los amigos. Pero bueno, por lo menos era todo el mundo que tenía un medio, un canal de difusión, podía tener recursos como para mantenerse. Pero eso después el macrismo lo eliminó y bueno, nunca volvió. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había un reparto mejor de la publicidad oficial. De hecho, nosotros hemos accedido sin tener contactos en el gobierno. O sea, accedimos como medio de comunicación. Diciendo las mismas cosas que decimos ahora. Exactamente. Así que yo respeto mucho su gobierno y porque es una realidad. O sea, todos los medios de comunicación que tienen este derecho a la pauta oficial, debería estar contemplado. Pero bueno, vamos a lo que... hay una cosa a tener en cuenta, tampoco es una política muy inteligente la que hacen, porque es una política destructiva. Vos tenés que dejar que haya mínimamente mínimamente haya una pluralidad de voces. En realidad no dejan nada, quieren el 100% de las voces de nadie. En realidad hoy después lo que te surge son 1 millón de canales de YouTube y en redes sociales que te van horadando de la misma manera, pero no lo ven porque están muy formateados con una comunicación antigua. Por eso, lo que decía hoy, escuchando la radio,
qué increíble, ¿no?, que es el mundo, porque se notaba la preocupación del intendente de mi ciudad, diciendo que cuando ellos empezaron a abrir los comercios en forma escalonada, a salir de la cuarentena, han observado un aumento de contagio. Entonces, ahora lo que iban a hacer es poner diferentes horarios para que el transporte público, no sé, o sea, indudablemente al abrir la cuarentena hay exponencialmente un aumento de contagiados y por ende habrá muertes, porque si, como hace poco estaba leyendo, que tiene una mortalidad mayor que la varicela, si no me equivoco, una cantidad de mortalidad mayor, y la cantidad de contagios, lo masivo, es lo que lo hace más perjudicial. Y sin embargo, básicamente en Occidente la idea hoy es reabramos, volvamos a la normalidad, y con eso cerramos. Es que lo que pasa es que hay veces se ponen discusiones que son falsas. Porque pero tenemos que privilegiar la economía, porque la economía después, si se hunde, termina matando más que el virus. Sin entrar a discutir eso, si vos tenés una pandemia donde mueren decenas de miles de personas, se te paraliza la economía igual. Bueno, en lo que voy, y para cerrar, es que aunque se abran los comercios hoy, la gente a veces se confunde. Aunque abra un restaurante hoy, la mayoría de la gente no va a salir a comer. Aunque se abra una casa de ropa, la gente no va a salir a comprar ropa. Yo creo que he escuchado hay algunas personas, como dice Lula alguna vez, ¿no? Él hablaba de los economistas. Los economistas, cuando no están en el poder, tienen la solución. Cuando ya llegan al poder, dicen, no sabemos qué hacer. Pero quizás una salida selectiva de producción, de actividades que hacen en pro de que la sociedad esté abastecida hasta que pase la pandemia, sería una solución. Digamos, por ahí no me expresé exactamente lo que quiero decir. Yo lo que creo es que el sistema económico está quebrado, especialmente en la Argentina. La economía en febrero había bajado poco más del 2% del PBI. Claro. O sea, y esto era previo a la pandemia. O sea, veníamos con un país destrozado por la administración de Macri y sin respuestas, manteniendo un status quo, manteniendo lo que estaba, y eso que estaba era absolutamente insuficiente. Sobre eso cae la pandemia, claro, que empeora las cosas. Pero pensar que ahora, porque vos vas y permitís que abra una zapatería o que abra una librería, va a cambiar las reglas. No va a cambiar, porque el problema que hay es que la gente no tiene plata para consumir. La gente no tiene plata para consumir porque el Estado no les ha dado la plata, el dinero. Y el Estado no da el dinero porque creen que si emiten hay un problema posterior de inflación que va a ser peor. Hasta que no rompamos con estas ideas neoliberales y entendamos que la economía tiene que ser trabajada de una forma tal que genere un avance, una fluidez a partir de la política monetaria, vamos a estar siempre empantanados en el mismo problema. Acá tenemos un problema que es de concepción ideológica y que viene a los tumbos hasta que llega algo que acelera el proceso, como fue la pandemia. Una vez que la pandemia los hizo trastabillar, ya esto no se levanta más. Ese es el problema que hay. Si ahora con el tema de abro y no abro, lo único que van a hacer es tener dos cosas. Van a tener la crisis económica, porque no se va a resolver, porque aparte si tenés una alta mortalidad, la gente se asusta y no va igual a trabajar. Sobre todo no va igual a trabajar el que tiene plata y se puede bancar. Por lo tanto, cae el consumo. ¿Quién va a comer a un restaurante? No. El que tiene plata. Entonces no va a ir nadie a comer si los que tienen plata se quedan y los que no tienen plata no tienen plata. Claro. Entonces esto no tiene solución. Volvemos a lo de siempre, o sea... Más la crisis sanitaria que van a desatar. Volvemos a lo de siempre, la crisis sanitaria a la larga, si bien la contrajo primero los de mayor poder adquisitivo, van a terminar más perjudicados los de menos poder adquisitivo. En todos lados lo que vas viendo es eso, el más pobre sufre las consecuencias de todo tipo. Porque esto indudablemente, si uno va a remontarse y pensar que alguien lo diseñaron para pegarle al más pobre. Es claro. Ahora, yo creo que algunos se basan en pensar que esto es una invención, que esto no existe, que es una cantidad de muertes irrelevante. Hace 3 meses venimos escuchándolo, cada vez son más muertes, cada vez
aparecen más datos de que nos están escondiendo muertos, no que hay más de los que se están inflando. Y se escuchan las cosas más insólitas. Yo diría que traten de ser un poco más, no sé si serio, responsable, porque no es la palabra, porque yo creo que hay gente que lo hace de buena fe, claro, pero que traten un poco de abrir la mente, porque esto va a salir muy caro para todos si no le encontramos la vuelta. Pero por otro lado, también está un tema que te parece poco razonable, ¿no? O sea, en medio de esta crisis, yo cuando Alberto Fernández da una conferencia de prensa, me encantaría que te permitiera estar para hacer las preguntas. Obviamente, no te dan este espacio. Lo he pedido en una entrevista mucho antes de que sea candidato a presidente siquiera. Pero bueno, yo no entiendo los periodistas que están ahí. Ninguno preguntó por qué se les ocurre pagar la deuda externa en plena quilombo mundial, y por otro lado, por qué permite a los grupos económicos de siempre ser siempre los ganadores, por qué permite que todo el mundo hicieron preguntas. La verdad es que yo creo que estos periodistas tienen mayor capacidad. Sí, la mayoría eran centros. Hubo una pregunta, una sola que yo me acuerde. ¿Quién contestó lo que quiso? De economía, y claro, y no contestó. Claro. Se fue por las ramas, sí. Y el tema de los servicios. O sea, ustedes se dieron cuenta de los valores, de cuánto aumentó el Sur en tiempos de pandemia, cuánto aumentaron todo. ¿Vieron las tarifas de los servicios de celulares? O sea, no entiendo por qué la gente no se cuestiona eso. Y muchísima gente sin trabajar desde porque marzo. La habilidad está ahora en decirte, el problema es que no estás pudiendo trabajar. Ahora, mientras vos no estás pudiendo trabajar, te cobran los mismos impuestos que antes, claro, con intereses si no los pagás, y te cobran los mismos servicios que antes, inclusive algunos se están aumentando. Claro. Y ni hablar después de todos los productos realmente esenciales, como son los alimentos, los medicamentos, que han subido, y el gobierno no sé si no quiso, no pudo, no tiene elementos, pero bueno, la cosa es que no se han controlado. O sea, cuando vos ves, todo el peso de la crisis recae en un sector de clase media, porque los más pobres ya no había para qué sacarles, ya lo decimos siempre, los pobres ya no tienen que sacárseles, los más ricos son los que van a sacar y alguien tiene que dar. ¿Quién va a dar? La clase media. Lo que estamos viendo es, y lo que va a surgir después de la pandemia, es un terrible, un gigantesco, un gigantesco traslado hacia los sectores más chicos, una concentración altísima de riquezas mucho mayor que la que teníamos previamente. Claro. Entonces, claro, entonces el tema pasa por tomar en conciencia que esa es la discusión real. En su momento nos hicieron discutir el tema de género, en otro momento discutir el feminismo, que bueno, más o menos lo mismo, pero bueno, tienen otra. Y así, el aborto, y te van tirando temas, y ahora discutimos la pandemia. Lo que nunca discutimos es el reparto de riquezas, y por algo es. Claro. Bueno, los ricos quedarán más ricos, y los pobres que sobrevivan cada vez más pobres, y la clase media desaparece. Así que bueno, Marce, nos vemos en el próximo programa entonces. Bueno, en cuanto a ustedes, muchísimas gracias por la paciencia. Acá estamos nuevamente. Así que los que quieren adquirir el libro, como Putin puso de pie a Rusia, y el de la geopolítica clásica, la geopolítica moderna, ambos del autor Marcelo Ramírez, los detalles los van a encontrar en la descripción del video. Así que los invitamos a que se suscriban, den like, inviten a sus amigos que hagan lo mismo. Nos vemos en el próximo programa de Humo y Espejos.